¿no? Y desde un punto de vista del catecismo, pues hay mucho material para hablar de estos dos. Pero yo les preguntaría, ¿cuáles creen sea, por qué ustedes creen que tenemos obligaciones dentro de nuestra fe o dentro del mundo? ¿Por qué ustedes creen que tenemos, por ejemplo, por qué nos obliga a ir a misa los domingos? Chan, 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 chan. ¿Alguien que se anime, alguien valiente? No tiene su cámara. ¿Mandé? No. Yo me imagino que aparte de comer, también tenemos que alimentar nuestro espíritu, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué crees que sea, por qué lo identificaste inmediatamente con el alimento? ¿Por qué la obligación la identificaste con el alimento? Porque esto es una muy interesante analogía. Pues porque también nuestro espíritu necesita de ese alimento. Hace mucho, yo me acuerdo que, no sé, yo sentía como una necesidad de ir a la iglesia, no sé, una necesidad muy desesperante. Y digo, pues también necesita el espíritu, ¿verdad? Alimentarse con la palabra de Dios, o ver al Santísimo, o algo así, ¿no? Exactamente, totalmente. Y justamente si te fijaste, tú describiste un camino, dijiste ir al Santísimo, que ese es un acto de piedad, pero también, por ejemplo, nos recuerda esa necesidad del ser humano para alabar y amar a Dios. Porque en realidad, si se acuerdan, cuando platicábamos del catecismo, que todo se englobaba en base al amor, en base al amar a Dios. Entonces, imagínense ustedes cuando estaban de novias, porque hoy son puras mujeres, entonces les voy a decir con toda paz. Ya cuando vengan los varones, hablaremos con los varones, pero que llegara en ese entonces novio y les dijera, te quiero tanto que solamente te voy a ver los domingos de 10 a 11 o de 11 a 12. Eres el amor de mi vida, me encantas, me quiero casar contigo, pero nada más te voy a ver de 11 a 12 el domingo y le ponemos reloj y nos volvemos a ver el próximo domingo y nos volvemos. ¿Cuál sería el primer pensamiento de una novia? ¿Qué se imaginan? Que no nos quiere tanto porque nada más es un tiempo corto. Exactamente, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Inmediatamente nace diciendo, a ver, pues si realmente me quieres, demuéstralo, conquístame, y trae las flores o los chocolates. Y eso que es una relación humana de amor y que en realidad se ve como incluso lógica, porque así crecemos. Bueno, así de lógico es el amor a Dios. Por eso esa necesidad de la que platicaba Irene nos nace, porque existe la necesidad de encontrar una razón de ser y de existir. Pero muchas veces, como somos los seres humanos, a veces se nos olvida. Porque nos metemos en la actividad, en la situación ordinaria, y entonces precisamente la iglesia como madre, como buena madre que es, nos da un camino. ¿Se acuerdan que platicábamos de la línea para llegar a ser felices, que era viviendo los mandamientos, ¿no? Que Dios nos había dejado como esa carta de líneas que debemos de cuidar para llegar a ser felices. Y que precisamente de eso, pues como padres, se trata de ayudar a nuestros hijos a que también lleguen a ser felices. Entonces, estas obligaciones, la iglesia nos dice, las puedes ver como una obligación, como una carga, como un deber, como un tengo que, o simplemente lo haces. Entonces les voy a poner un ejemplo que suele sucedernos a los papás. Llegamos a casa, están los platos en la cocina y se están acumulando y sabes que va a llegar un momento en el que tienes que hacerle frente a la situación. Pero luego llega cenas y vuelves a dejar más platos y vuelves a dejar más platos, llega el fin de semana
que es cuando menos tienes ganas de hacer aquella actividad en casa y sabes que tú no la tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se van acumulando esos platos? Bueno, tenía un amigo que hace muchos años nos decía, Santo Tomás de Aquino, que es una de las grandes mentes que ha existido en la iglesia, que es un doctor de la iglesia y un santo, lo explicaba diciendo que si cuidas al orden, el orden te cuidará a ti. Y el orden como virtud nos ayuda a priorizar y nos va haciendo pues alinear nuestros días, nuestras acciones, nuestro tiempo. Y de la misma manera pasa con nuestro corazón. Entonces Santo Tomás decía, si cuidas el orden, te cuida a ti. A veces si después practicamos, en lugar de esperar hasta el final, recojas los platos, a lo mejor después decir, oye, todos los días hago un poco, se va generando un buen hábito y te genera una virtud. Imagínense que la iglesia nos hubiera puesto de obligación que fueras una vez al año a misa. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde va nuestra tendencia natural? Pues a cumplir el mínimo requisito indispensable, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el tema del amor, el amar a Dios, es algo que se cuida. Es como ese novio que va con la novia, no le dice te veo hasta el domingo, te veo hoy y te busco a ratito y te mando un mensajito. Y entonces, dentro de los preceptos que existen en nuestra fe, estas obligaciones en realidad no son cargas, no son deberes de porque tengo que. Y en esto también les quería contar una anécdota. Hace unos cuantos años estábamos en una labor social en Michoacán, en una zona bastante pobre, donde la gente vivía en casas, pues, era cartón, pedazo de madera, no tenía nada de piso, era tierra, adentro cocinaban con una fogata y adentro vivían 5 o 6 personas por lo general. Y entonces teníamos que subir parte de la infraestructura de la casa sobre un cerrito y pues estaba bastante largo el trecho, yo creo que serían como unos 500, 600 metros, y había que subir como unos, pues como costales, digámoslo así, de madera. Entonces pues íbamos cargando y uno de los compañeros que iba con nosotros vio que una nena, pues unos 12, 10 años, tenía a su hermano en una especie de cangurito en la espalda y iba subiendo con él y con madera. Y entonces, cuando iba subiendo, le dijo, oye, vienes con mucha carga. Y entonces volteó la nena con toda paz y le dijo, no es una carga, señor, es mi hermano. Entonces, el sacerdote que iba con nosotros, que era el padre Álvaro, nos decía, justamente esa es la visión de alguien que ama. Ahora, en estos tiempos donde a veces nuestra sociedad nos invita más al poco esfuerzo, precisamente a veces cuestan más esas obligaciones, ¿no? Pero no son cargas, no son deberes. Si las vemos así, pues efectivamente siempre esa cuesta arriba. Y por eso habría que aprender nosotros a hacerlo, me incluyo, y luego con nuestros hijos, a que aprendan que los deberes en casa, los deberes en la sociedad, los deberes en la escuela, vienen por una razón. Y si se cuida ese orden, se ordena de alguna manera la vida y se es más fácil la felicidad. Incluso no sé si se han dado cuenta, cuando llegas a casa y está todo limpio, ¿cuál es tu primera sensación? Cuando llegas a casa y no ves esos platos sobre la mesa, ¿cuál es esa sensación? Incluso
a pesar de que no quieres hacerlo y lo haces, tienes una sensación de satisfacción. Y tiene un sentido incluso natural y médico, ¿eh? Tiene todo un tema que luego podríamos profundizar más, pero luego me voy a desviar de la clase, porque hemos apenas cubierto el tema de la obligación. Entonces es muy importante que hagamos esta como sinergia entre los preceptos que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia, que están por una razón. Y la razón principal es por nuestra felicidad. Y claro que hay un montón de desgloses más, pero es para generar en el hombre una cosa que se llama virtud. Bueno, voy a mencionar algo rápido, porque si no me voy a quedar con las ganas de decirlo. Hay un estudio, es una psiquiatra, esta señora, se llama Marian Rojas Estapé, se las recomiendo. Ella vive en España y tiene una empresa y un estudios en la Universidad de Navarra donde ella habla acerca de la teoría de la felicidad, donde se habla de este tema, como se los comento, de los preceptos, del amor, de la verdadera forma de llegar a querer. Y entonces Marian Rojas explica que desde el punto de vista químico, nosotros tenemos en nuestro cerebro una célula que se llaman telómeros. Estos telómeros se expanden conforme más feliz eres. Y conforme más estrés hay, se contraen. Y el estrés que genera nuestro cerebro, mediante una sustancia que se llama cortisol, lo castiga al cerebro, lo presiona. Entonces el cerebro, al momento de sentirse presionado, ¿qué sucede? Genera adrenalina, genera ansiedad, genera cansancio, genera todas estas cosas que a veces no nos ayudan a hacerle frente a la vida. Y luego nos victimiza, no nos ayuda a ser responsables. Entonces, ella explica, y lo explica de una manera muy sencilla. Imagínense que estamos todos sentados y de repente llega alguien gritando a tu casa y dice, fuego, fuego, fuego. Inmediatamente tu reacción es de adrenalina, ¿no? De reacción rápida. Y con la adrenalina te prepara como ser humano y sales corriendo. Si imagínate que está todo bien, 2 semanas después o 3 semanas después, estás en tu casa y te acuerdas del momento en el que pasó lo del incendio, está científicamente comprobado que por el hecho de acordarte generas exactamente la misma cantidad de adrenalina como si lo hubieras vivido. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro es entrenable. Entonces, si te acuerdas de una cosa que pasó hace un mes, o sea, no les ha pasado, y bueno, ustedes con todo respeto a las mujeres, pero de repente le dicen, ¿por qué lloras? Pues no sé, pero es por algo que te acordaste, ¿no? Y esos sentimientos llegan. Pero el cerebro es quien lo trae. Existen otras sustancias en el cerebro, y se las voy a decir así rápido en las clases, pero para cerrar el tema de la obligación. La dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina y la adrenalina. Y cada una de estas sustancias que se generan en el cerebro ayudan a modificar estas virtudes del hombre que nos ayudan a hacerle frente responsablemente a la vida. Entonces, esta mujer nos dice 5 de estas cosas, de estos eventos. La única forma de bajar el cortisol en el cerebro para poder llegar a tranquilizarte como ser humano es si se reduce el cortisol, y la única forma de hacerlo es mediante 3 líneas. Hacer ejercicio, es decir, producir endorfina. 2, el omega 3. Y para nosotros que somos creyentes, gracias a Dios, es la oración. Entonces, porque solamente mediante la reflexión se puede lograr que el cerebro aterrice aquellos sentimientos que luego hacen que broten en el ser humano. Y con estas 3 líneas, desde el punto de vista médico, y si quieren de eso, pues podemos luego comentar entre una clase, está comprobado que se puede educar el corazón, se puede educar la voluntad por
porque siempre que decidimos hacer algo es un acto de la inteligencia con la voluntad, y luego nos empuja a hacer algo. Entonces, bajo esto, los preceptos de la Santa Madre Iglesia, ir a misa un domingo, ayunar el día de Cuaresma. ¿Cuándo se ayuna en la Cuaresma? ¿Cuándo nos obliga? ¿Por qué se ayuna en la Cuaresma? Para someter al cuerpo, para ofrecérselo a Dios, porque somos seres espirituales. Entonces, ¿y por qué? Por amor. Por eso no lo pide la Iglesia y es mínimo. Entonces, bajo esta premisa, ahora vamos, digamos, siguiendo en la línea del encuentro entre cuando eran ustedes novios con su pareja, y entonces está el que pues no te veo nada más hasta el domingo y te veo de 11 a 12. ¿Cuáles son ahora los detalles de cariño que visten ese amor desde el punto de vista de la obligación? Pues todas esas son las prácticas de piedad. Son las formas en las que podemos demostrar nuestro cariño, que no son obligaciones, pero nos nace mostrarlas con Dios. Y eso, por ejemplo, Irene, mencionabas, ir a ver al Santísimo expuesto. Entonces, imagínense por qué un Dios que lo puede todo, que nos generó, que nos creó, que nos da la vida, nos dio a nuestros hijos, te dio la salud, te dio todo lo que eres y quién eres, hizo este planeta y los universos y todo lo que hay en la faz de la Tierra, y está expuesto en la iglesia. O sea, qué humildad para que cuando el sacerdote consagra, en ese momento Dios se hace presente. Cuando el sacerdote dice, ahorita voy a consagrar. Esa es una obediencia, esa es una muestra de humildad impresionante. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Entonces, como Él nos amó primero, y como Él nos demuestra su cariño en base a estas expresiones de amor, entonces la Iglesia y la tradición cristiana, el magisterio de la Iglesia, nos han enseñado formas de manifestar ese cariño. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, el Ángelus. No sé si conozcan, esa es una recomendación que les haría. Recen todos los días el Ángelus. Y si no conocen la oración, es una oración que lleva 3 minutos. Y es un alto en el día en el que se le reza a la Virgen María para tener un detalle de cariño. El Magníficat. Piropos, ¿no? Estaba en un colegio allá en México, estaba dando clases de catecismo para niños chiquitos de unos 5 o 6 años. Era un lío el salón, ya se imaginarán. Siempre estaban todos por todos lados. Y les estaba explicando el tema que en la iglesia les llaman jaculatorias. Son pequeñas frases para irnos recordando durante el día la presencia de Dios, el elevar nuestro espíritu y decirle a la Virgen o un detalle de cariño, de que nos ayude, al ángel custodio, etc. Y entonces, cuando estaba tratando de explicarles lo que era una jaculatoria al niño, dijo, perfecto, ya lo entendí. Y después, con el tiempo, llega era español, el niño, y dice, estaba jugando fútbol y se le fue la pelota a la ermita, que era un lugar donde estaba la Virgen, y entonces va corriendo, llega a la ermita y ve que la Virgen le estaba dando el sol de frente, ¿no? Y entonces el niño le dice, hombre, guapa, ponte a la sombra, porque los bombones al sol se derriten. Y entonces es una manifestación muy sencilla de un niño donde demuestra un detalle de cariño con su madre la Virgen. Por lo general, nosotros como seres humanos, digo, aquí no está mi esposa, pero seguramente estará aquí escuchando al ladito de la puerta lo que estoy diciendo. Lo que primero nos piden las mujeres es, oye, ¿es que me quieres? Pues dímelo, ¿no?
Oye, pero ¿me quieres? Pues dímelo. Y nos piden que les digamos que son guapas y que las queremos y que qué bueno te vistes, porque son detalles de cariño que les gusta más escuchar, ¿no? Bueno, todas las prácticas de piedad que existen son detalles de amor, son expresiones de amor. Las grandes oraciones que están escritas por grandes doctores de la iglesia son momentos donde el santo tenía la necesidad de explicar y de decir y expresar el amor, que lo puso por escrito y se hizo tradición. Cuando se expone el Santísimo y existe un evento litúrgico, entonces se canta el Adoro Te, se cantan himnos para adorar a Dios. Porque nosotros como seres humanos lo que buscamos es adorar a la deidad, adorar a quien nos creó. Entonces, bajo estas dos premisas, es importante que aprendamos a explicárselas a nuestros hijos. Porque ¿cuál sería una buena estrategia para decirle a un hijo que es una obligación y que no? Ejemplo, vamos a misa. No, papá, no. ¿Por qué no? Está más padre aquí la televisión. Estoy viendo Disney y está Frozen y no, o sea, y además vamos a ir todos y 1 hora y todos se ponen de pie y todos se sientan y todos se vuelven a poner de pie y todos se sientan y luego se hincan y luego se sientan y luego quieres que me quede callado y no puedo. Y entonces cualquiera situación como la realidad es mera coincidencia. Así, o sea, ¿cuál es la tendencia natural? Pues me quedo en lo que es más apetecible, viendo la televisión. ¿Cómo le explicarían a su hijo entonces? Decir, oye, vamos. ¿Dónde creen que radique la importancia del ir a misa? ¿Dónde va a ser lo primero que se fija el hijo? En los papás. En los papás. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo para ellos. Efectivamente. Y entonces, lo que le digas, le puedes decir misa. Pero si el niño no lo ve, es mucho más difícil. No es imposible, porque he visto casos donde se puede y donde a veces es la mamá la que pone el orden y dice, vamos. Oye, que vas a regañadientes. Así era mi casa. Mi mamá, me acuerdo perfecto, un día que me quedé agüitadísimo, porque estábamos enfermos, mi hermano y yo, teníamos 8, 9 años. Digo, perdón que ponga una anécdota propia, pero... Y entonces llegó mi mamá y nos dijo, mi papá no estaba en casa, dijo, bueno, me voy a misa. Y nosotros, mamá, ¿nos vas a dejar solos en casa? Estamos enfermos, tal. Y me dijo, sí, primero es Dios. Y dije, ay, o sea, ¿qué hicimos? ¿Por qué no nos quieres o qué? Y fue a misa, regresó y no nos pasó nada absolutamente. Y años después, me quedó tan grabada que años después escuché primero Dios y luego todo lo demás, que es el orden del que les hablaba, que nos decía Santo Tomás. Entonces, ¿cuál es el orden del amor? Dios. Pero ¿cómo se llama para nosotros el camino al cielo? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama mi esposa? Y de ahí, de cómo está ese camino al cielo, ¿qué sigue? Nuestros hijos. Pero primero nuestro esposo, nuestra esposa. Y después de ese cariño, nuestros hijos, los abuelos, los tíos, los padrinos, los hermanos y la sociedad y lo que quieran. Pero existe un orden. Lo mismo sucede con nosotros en nuestra relación con Dios. Tiene que existir un orden donde podamos y debamos cuidarlo para que nuestros hijos lo vean. Entonces, si para nosotros ir a misa es una manifestación de amor, ¿qué es lo primero que quiere saber el enamorado? Todo acerca de esa persona que es el enamorado. Entonces, conocer la misa. ¿Por qué y cómo se divide la misa? ¿Alguien sabe esta? ¿Cuáles son las dos grandes partes de la misa? ¿Le suena? Entonces, en la misa existen dos grandes partes.
la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra, que es cuando se comienza con la misa, termina justamente después de la homilía, de la bendición inicial del sacerdote, que es la antífona de entrada, y luego vienen las oraciones, el yo confieso, el gloria, cuando es un día de sábado, domingo. ¿Por qué vienen esas frases durante la liturgia eucarística? Y luego después de la liturgia eucarística, de la liturgia de la palabra, vienen las lecturas. ¿Y por qué entre semana es una lectura y el fin de semana dos? Y luego el evangelio. Y esas tres llevan un ciclo con A, B y C, dependiendo del ciclo y del tiempo litúrgico en el que estés, dependiendo de los años. Si tú vas a misa durante 3 años consecutivos, todos los días, y estás perfectamente claro, le das un repasón a la Biblia. Porque se van repasando todas las partes de la fe, donde se va viendo el por qué. Porque la historia de la Biblia es una historia de amor del hombre, donde aprendemos mediante preceptos a querer. Después de la homilía viene la liturgia eucarística, que empieza con el credo. ¿Por qué se reza el credo el domingo? ¿Y por qué no se reza entre semana? Por ejemplo. Y luego viene el ofertorio, la plegaria eucarística y el momento culmen, que es cuando viene la consagración. Es cuando Dios baja y se hace presente. Bueno, en este proceso, que en realidad es una historia de amor, porque Jesús vino a salvarnos, y precisamente es la celebración de Jesús en un sacrificio incruento en el Calvario durante la misa. En esa historia de amor a la que vamos, ya no lo piensas como un precepto. Lo ves como diciendo, a ver qué me va a decir hoy Jesús. ¿Y ustedes creen que pueda llegar a ser más interesante eso que lo que le diga a Disney en Frozen de 10 a 11, donde después le puede poner pausa y la puede ver a la 1? Pero a los niños, si les decimos, ¿por qué tenías que ir a misa? Porque te digo yo, porque soy tu madre. Oye, mamá, pero ¿qué pasa con el mensaje que le estamos diciendo? Se queda corto. El niño no sabe por qué. Entonces, ¿qué tiene que entender el niño? El por qué vas a misa. ¿Por qué es importante para ti ir a misa? ¿Por qué es importante para ti cumplir un precepto? Porque entonces aprendemos a saber que es un detalle de amor en el cual plasmamos nuestro cariño hacia Dios. Y qué mejor que nos vean ir juntos. Y qué mejor que nos vean ir en familia, ¿no? Ahora, ¿qué diferenciaría ir a misa en familia o rezar el rosario en familia? Rezar el rosario es un precepto. ¿Rezar un rosario es un precepto donde nos obliga la iglesia a rezarlo? No. Es una buena costumbre, es un buen detalle con la Virgen, pero no es un precepto. Ahora que viene la Cuaresma, rezar, por ejemplo, híjole, perdón que me lo sé, híjole, se me fue el nombre en español, pero el Vía Crucis, las estaciones de la cruz, el hacer la pasión de Jesús en las tardes, en la iglesia, donde existen las 14 estaciones y las vamos repasando una a una con una oración específica en comunidad. ¿Es una obligación? No. Así como tampoco es obligación llevarle chocolates a la novia. Es un buen detalle, ¿no? Ahora, hay de chocolates a chocolates. Hay de rosas a rosas. Si rezas un rosario, pues padre. Si rezas una romería, que serán las 3 partes del rosario, pues todavía más padre. Si haces ayuno, bueno, pues ya está mucho mejor. Y si los vas acompañando todos, de manera dosificada, donde se haga de alguna manera un plan de vida, entonces eso le encantaría mucho más a un ser amado.
donde dices, no lo vas a planear y hacer estrategia y un método y un sistema y de hora. Cada quien puede hacerlo de manera muy, pues es muy flexible, porque en el amor no hay una receta, ¿no? Todos, tantos seres humanos existamos, tantos diferentes formas de amar existen. Pero sí era bueno hacerlo. Poner, por ejemplo, una meta. Es decir, ahora que viene la cuaresma, el propósito de la cuaresma, ¿cuál es? Purificarnos. ¿Purificarnos en qué? En el amor. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una muy buena manifestación de cariño para tener estas normas de piedad? Por ejemplo, asistir una vez al Via Crucis. Muy bien. Pero ya si vas, ¿por qué lo estás haciendo? Oye, ir a misa, pues ese es el mínimo indispensable. Es como para pensar, para así pasarla. Pero a lo mejor ir una vez entre semana, durante estas semanas que vienen, a misa sí se puede, porque claro, con esta pandemia, pues es todo un tema. Entonces hay que trabajar más en estarnos desde en casa, procurar tener esas normas de piedad, porque por eso también, incluso ese precepto que la Madre Iglesia nos los dio, pues para cuidarnos, porque lo importante es nuestra salud, por eso el arzobispo, el obispo y el papa y dicen, están dispensados, no vayan a misa. Y por eso esa dispensa digamos, nos libra de la obligación. Pero para un enamorado, pues, como decía Irene, te nace la necesidad de estar, de ir, de rezar, de pedir ayuda como seres que somos. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas, consultas, comentarios, quejas, sugerencias, chistes, anécdotas, cuentos, historias que quieran compartir? ¿O quieren que les cuente chistes y cuentos? ¿Todo queda muy clarito? Entonces, pues de alguna manera lo que les quería invitar, y primero a los esposos que estuviéramos presentes, para que estuviéramos en familia, para que le digan a los señores. Luego le digo a mi esposa, para que estemos todos juntos. Y entonces, pero que tratemos de que sea un asunto en familia. Y muchas veces en la pareja, porque, a ver, les pongo en carne propia, mi esposa llega y me dice, el padre me dijo que hicieras esto y esto y esto. Adivinen qué voy a hacer. Lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque el padre me dijo, pues, ¿y quién es el padre? Si aquí esta es mi casa. Y empieza un diálogo que no es lo ideal. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia? Oye, ¿no crees que sea conveniente que pudiéramos ir en familia a misa tal día? Oye, ¿por qué? Sí, porque es una manera de dar gracias a Dios de la vida, de tal, ¿no? Digo, yo no soy padre como para que luego digan que yo les dije, pero luego en las clases de eso se trata, de ir generando conciencia, de ir abriendo ese diálogo con los hijos, de profundizar en las razones del porqué de nuestra fe, que sean profundas sus razones, que sean profundas su formación, que sepan por qué vamos o tenemos ese precepto. ¿Cuáles son las obligaciones? Y con eso cierro para que el tema de la obligación quede, pues al menos un poco más concreto, me parece. ¿Se acuerdan que hay 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia? ¿Sí se acuerdan? Sí. A ver, ¿quién se avienta o sí? Te ayudamos entre todos. Asistir los domingos y fiestas de verdad a misa. Perfecto. ¿Cuál otra? Ay, se me olvidaron. Ya ahí vas, ya llevas uno. Estabas muy bien, avanzando. Comulgar una vez al año, una vez al año, o en periodo de muerte. Así es.
Ah, Confesarse una vez al año. por lo menos una vez al año. Ajá. Ayudar con las necesidades económicas, dando limosna generosamente. Entonces, estas obligaciones son mínimas. Es el requisito mínimo indispensable. Es como el novio llegando bañado a la cita para ver a la novia, nada más. Está bañado. Lo que diga, los regalos, es lo demás. Entonces, esos son los requisitos mínimos que la iglesia nos pide. Y Jesús nos los resume en 3 cuando hablamos de los 10 mandamientos en los 3 primeros. Que incluso en el tercero es santificarás las fiestas. Pero sobre todo amar a Dios. Entonces, esos son realmente, o sea, Jesús nos quiere tanto que nos la puso muy fácil. Entonces, para que nos entusiasmemos y porque, y con esto cerramos si quieren, pero en el tema de las obligaciones, no se trata de ser perfectos porque no lo somos, ni como papás, ni como seres humanos. De hecho, de lo que se trata es de que luchemos, no de que todo nos salga bien. Igual con nuestros hijos. Muchas veces queremos que todo les salga bien o que hagan bien las cosas. Pero en realidad de lo que se trata es de amar. Y si les salen bien, qué bueno. Pero lo importante es luchar. Así es como se llega a la santidad. Luchando. Entonces decía un santo que la fisonomía de un santo, la forma de un santo es una boca muy pedigüeña y unas manos muy recogedoras. Es decir, poder cachar esas gracias que Dios nos da. Entonces, cuando se tratan de estos preceptos, de estas formas de ser y que nos equivocamos, pues hay que recurrir a los sacramentos. Entonces, una forma de aprender a perfeccionar ese amor acerca de cómo querer mejor es acercarse a los sacramentos, a la confesión, a la comunión. Y eso es lo creo que cuando estamos chicos nos da las fuerzas, el alimento que buscamos durante la vida para hacerle frente a todas las adversidades. Entonces, y esos sacramentos, pues nos los dan la Santa Madre Iglesia. Y ahora que viene la Cuaresma, de hecho, nos va a obligar el ayuno, la abstinencia. A lo mejor sería bueno hacer propósitos donde a lo mejor sea sonreír, a lo mejor sea estar de buenas, a lo mejor sea tratar de estar más tiempo con los hijos, a lo mejor sea dedicarle los 30, 40 minutos, me lo estoy diciendo a mí porque mi hija está en eso. Y dijimos, vamos a estudiar el catecismo para la primera comunión y tiene su librito y lo tiene en español y en inglés y entonces, y al quien le cuesta es al papá y entonces dice, no, pues una vez a la semana, 2 veces a la semana, pues vamos a estudiar. Y a lo mejor situaciones donde nos cueste y lo podamos ofrecer. Y de esa manera es una manera muy fácil o muy práctica de demostrar nuestro cariño con Dios, que nos va ayudando a crecer como seres humanos, como personas, como familias, y nuestros hijos lo ven. La vocación de San Juan Pablo II, creo que se los dije la vez pasada, se los dejo al final. Decía él que él tuvo sus barruntos, le llamaba de amor a seguir la vida del sacerdocio, porque una vez se dio cuenta cómo su papá rezaba de rodillas ante el Santísimo. Entonces, a veces pensamos que son cosas heroicas o grandes transformaciones de lo que tenemos que hacer para mostrar nuestro amor. Pues es ir a misa y tener un porqué. Es rezar el rosario, o rezar una ejaculatoria, o rezar una Ave María, pero con un sentido, con un porqué. Así de sencillo se empieza. Y todo esto, porque lo platicamos, era el cerebro se entrena, el corazón también. Entonces, realmente se puede decir que nos entrenamos, estamos diseñados para amar como seres humanos,
y somos entrenables para amar cada vez más y mejor. Bueno, pues hasta aquí me voy a callar porque si no ya saben que puedo seguir y seguir y seguir, y el tema eran estas obligaciones y estos preceptos que también ver la diferencia con los actos de piedad. No sé si haya dudas más concretas, específicas, o rezamos y luego esperamos que nos podamos reunir en algún momento allá en San Andrés todos con todas las familias cuando ya no lo permitan las nuevas reglas del COVID, pero que estemos todos vacunados. ¿Pero todo quedó clarito? Más o menos. Con toda paz, frénenme. Ya no nos da para tanto. Pero con toda paz me dicen, a ver, espérate, ¿qué me estás diciendo? Porque se trata de ir todos juntos, ¿no? Pero, ¿por qué más o menos, Irene? ¿O tienes alguna pregunta o concreta, un comentario específico? No es eso. Lo que pasa es que, bueno, uno como mamá tiene que aprenderse muchas cosas, ¿no? De los hijos, fecha de nacimiento, a dónde vas, qué día, fecha, todo. Y usted habla y habla y a veces no se guarda uno tanta información en el cerebro. Que quisiera uno, ¿verdad? Pero a veces no se puede. Bueno, lo que podemos hacer, y si quieren, para la siguiente ocasión, me voy más despacio, les trato de dar material. Por ejemplo, les doy una presentación, así unas líneas con documentos para que se los dé. Y ya que Mónica nos vaya diciendo, y a lo mejor lo vamos haciendo más paulatino, porque efectivamente ese es un tema mío, ¿eh? Hablo y me frenan y entonces luego me tienen que ver, pero ¿qué me estás diciendo? Pero con toda paz lo podemos ir haciendo así, si les parece. Y también fréname con toda paz, es ver, y profundizamos y vemos con detalles pues alguna cosa en específico, ¿no? Porque de lo que se trata es no tanto que lo digas, sino que lo hagamos como comunidad, de que vayamos interiorizando nuestras verdades de la fe, pues ir como aprendiendo todos juntos, porque yo aprendo viéndolos y estando con ustedes y aprendemos todos como familia, ¿no? Como comunidad que somos iglesia. Entonces, se me ocurre, para que no te preocupes de que, no apunté nada. Y así también es mi esposa. Mi esposa toma notas de todo. Y a veces, ¿te acuerdas que en 1992 tú dijiste tal día, tal cosa y me saca la nota? Y dije, caray. Pero así es Carla. Y mira, aquí tengo varias pruebas. Mira, sus notas. Pero en fin, pero con mucho gusto. Y también podemos ir tomando temas. La vez pasada hablábamos del tema de la Biblia. Mónica, veíamos algún, como para tener una especie de guía, de pauta, a lo mejor como un curso y ir viendo algunos temas específicos si quieren. Y hay otra cosa que podría hacer, que también sirve mucho. Esto lo hice alguna vez en México con varios amigos, que nos juntamos parejas. Cada pareja lee un caso, un mini caso muy práctico. Eso luego, si quieres, Mónica, te lo platico, o a lo mejor ya también en inglés. Y los papás, al momento de leer el caso, estudiamos, por ejemplo, puede ser un caso donde están unos adolescentes y entonces empiezan a tener amistades, o alguna situación que luego los papás se enfrentan como papás para ver cómo corrigen a los hijos, a los papás. Y entre las parejas platicamos y vamos dialogando de cómo hacerle frente a esas cosas, ¿no? O cómo profundizar en la fe. Entonces también, mediante ese método del caso, es una buena herramienta para generar diálogo.
con las papás. Y así involucran pues, a sus esposos y yo a mi esposa y ya tenemos una clase en comunidad. Y se hacen una vez al mes, una cosa así, y ahora como estamos en pandemia, pues a lo mejor hasta es más fácil. Puede ser, no sé, le paso la iniciativa a Mónica y que nos diga que ella es la jefa, que nos diga qué hacemos. Pues eso, no sé si tengan algún otro comentario. Verónica, ¿tú tienes otra telenovela por ahí que nos vayas a platicar? ¿No? Pues muy bien, pues no sé si quieren que rezamos una Ave María y nos encomendamos a la Virgen y cerramos la clase si quieres, Mónica. Are you okay if we do that? Yep. Perfect. Pues Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muy bien. No se durmieron, entonces creo que fue buena señal. Sí. Muchas gracias, sí, señor Luis. No me digas, señor Mónica. Gracias a ustedes. We are the same age. How old are you? We are kids, 40. I'm a lot older than you. You're 22 or 23, right? Yeah, right. I was 40 a long time ago. Well, we're still kids. Yes. Una, ¿cómo se dice? Reminder. Como recordatorio. Recordatorio. La ceniza. Miércoles de ceniza. Sí, es el perfecto. 17 de febrero. En casi 2 semanas. No es una día de obligación. No es, pero es un día muy, muy bonito asistir a la misa y necesitan registrarse para la misa si quiere asistir. ¿Hay cupo por el COVID? La misa en español es a las 7 de la tarde ese día. Ok. Perfecto. Pero es un día de ayuno, ¿no? Sí. Ayuno y abstinencia. Entonces, el miércoles de ceniza y el viernes santo son los días de ayuno y abstinencia. Sí. Tengo una pregunta para Mónica. Okay, Monday. But remember the calendar that we have to pick it up? I haven't picked it up. Do you know when can I? Yes, you can you come on Saturday? Yes, what time? Someone will be in the office between 10 and 4. Okay. Thank you. Perfecto. Pues un gusto. Igualmente. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias, igualmente. Y luego me presentan a sus esposos para convencerlos de que nos juntemos todos. Está bien. Les decimos que hacemos un grupo de varones para estudiar la Biblia. Ok. Bueno, pues qué buenas noches, que descansen. Y muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Yes. Gracias.